Si la memoria no me falla, sería alrededor del 1955 o por ahí. Entonces nosotros íbamos a una finca que se llama Albarcoque y está al lado de otro cortillo que le llaman el Algarrobo, en la distancia desde el valle a Álora. Total, ya no íbamos de regreso para la casa, para el valle, que entonces vivíamos nosotros allí, y se dio un tormentazo de esos de los que venían antes. Uy, había un algarrobo grandísimo allí y nos metimos nosotros. Y venga a llover. Y al poco rato la burra no había quien la aguantara allí. Y nosotros, que no había manera, y ya como se salió la burra, tuvimos que salir. No habíamos andado ni 1 kilómetro, menos, cuando sentimos un rayo, un boom, y fue el algarrobo mito. Y hasta hace poco, cuando yo pasaba por allí, veía el tronco reventado, un árbol milenario, y ya estará retoñado, pero pues esto ya ves, desde el 55. Si alguien por ahí sabe de alguna tormenta gorda en ese año, que sepa que es esa. Y eso es real, tal como lo estoy hablando. Dentro. Sí. Ya, adelante. Muy bien. Buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de los asombros, bienvenidos a la noche de los misterios, donde vamos a tratar leyendas, misterios, historias que no suelen darse mucho, no se suelen ver o no hay en los libros al uso de misterio antequerano. Historias que nos suenan pero que no suelen contar, ¿no? Contamos esta noche con Loli, con Hola. Chema Lebrón. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y esta noche pues vamos a hablar de animales y sus misterios. Todo un mundo relacionado con esto, y cuando hay una simbiosis de los dos, misterio y animales, pues suelen haber historias muy cautivadoras para el público que se contaban los antiguos, y de eso va a tratar esta noche. Los misterios de los animales pues se pierden la noche de los tiempos. ¿No es así, Chema? Madre mía, la tradición de los animales relacionados con el misterio o con las deidades viene casi desde la prehistoria. Es una relación desde las primeras domesticaciones de los perros, de los cánidos, de los lobos, de los gatos, animales que nos siguen aún hoy acompañando después de 300 o 400 mil años. Vamos, desde que somos humanos prácticamente. Madre mía, ¿cuánto era el perro? ¿10 o 12 mil años lo que lleva con nosotros? Pues no sé, pero mucho tiempo. Mucho tiempo. Y los gatos en el antiguo Egipto, los gatos vigilantes del otro lado, vigilantes del mal, los que mataron a Apophis, a la serpiente Apophis, muy venerados. De hecho, había un montón de momias de gatos en el antiguo Egipto porque se le consideraba un animal súper venerado y súper querido por sus amos. De hecho, se dice que cuando un gato moría en el antiguo Egipto, su amo vivía 60 días de luto mientras momificaba al gato y todo. Además también momificaban a un ratón y lo ponían a su lado para cuando renaciera tuviese también su comida y sus cosas. Sabéis que tuvieron, por cierto, todas estas momias un triste final, ¿verdad? Los ingleses en el siglo XIX llevaron unas 300.000 a Inglaterra y las utilizaron como abono. Las picaron y las utilizaron como abono. Las cosas de los ingleses. Pues de esto vamos a tratar esta noche, de misterios relacionados con animales. Yo traigo unas 3 historias más cercanas aquí al ámbito antequerano, ámbito local. Y ya Chema y Loli pues nos contarán historias relacionadas con animales y misterios un poco más generalistas, ¿no? Ya cuando vosotros queráis, adelante. Tenéis paso de palabra. Vale, pues yo iba a hablar sobre los gatos, que la verdad he encontrado más superstición que un hecho real. Empezaré contando la historia de una señora que me han contado, pero en realidad es la historia de su madre, que por eso en su casa no querían gatos. Pues resulta que era una pareja de novios y ella tenía un gato. El novio no le gustaba el gato, porque decía que el gato lo miraba mal. De hecho, el gato siempre que lo veía se le erizaban los pelos, no había forma. Y un día tuvo que ir ella antequera, con lo cual le dejó el gato a su novio. Se fue al cobertizo a arreglar cosas. Allá que va el gato y se mete dentro de una caja.
Y él cogió y aprovechó y cerró la caja con el gato dentro y salió fuera. Se subió en una escalera y no saben de dónde salió el gato y tiró la escalera, con lo cual se tiró todo el día tumbado en el suelo y una pierna rota. Cuando llegó se lo explicó todo a su novia y fueron a ver el gato y resulta que la caja estaba cerrada, pero el gato no estaba dentro. Entonces decían que eso era algo del diablo, del gato negro, la mala suerte. Y por eso en su casa nunca tuvieron después más gatos. Y sobre esto quería yo decir, más o menos ya Chema ha dicho algo, que el gato lleva casi principio de la humanidad con nosotros, lo que pasa es que eran salvajes. Y en el antiguo Egipto cogían el grano, la recolección, ¿no? Y entonces, ¿qué acudían? Los ratones. Entonces, sus depredadores naturales, los gatos, que en aquella época eran salvajes, por supuesto, acudían. Con lo cual, quitaban los ratones. Entonces, los egipcios incluso hicieron una diosa que tenía mitad el cuerpo de mujer y cabeza de gato. Y como ha dicho Chema, venerado al límite, que le pegaban una patada o lo mataban, la pena, la muerte. Eran súper venerados. Entonces, eso en Europa no había gatos. Y unos países del norte fueron a Egipto y allí le pidieron que le dieran una pareja de gatos para llevárselo. Por supuesto que no se lo dieron, pero aún así ellos se lo llevaron. ¿Y qué pasó? Pues se fue extendiendo hasta que ya llegó a toda Europa. Y ahora llega lo peor, la edad oscura, la del medievo. Superstición, Inquisición, todo se mezclaba. Entonces la Inquisición dijo que los gatos eran, porque generalmente las brujas tenían un gato, y decía que podía transmitir su espíritu al gato, por eso era maligno. Incluso pedían a la población que buscara gatos, y había una noche en que se arrojaban todos los gatos a la hoguera. Casi se extinguen. Pero ¿qué pasó? Que llegó la peste y los pocos que había vieron que se comían las ratas, con lo cual lo dejaron. Aún así, hoy en día, un gato negro te trae suerte. Al contrario, te trae mala suerte. Y viene de esa parte. Aunque también hay muchas supersticiones, pues que dice, yo he visto personas que a lo mejor ha pasado un gato negro y ha dejado que pase otra persona antes que él para que no le dé la mala suerte. O también por cosas medicinales. Si estaban resfriados, tú hervías 4 pelos de gato y te lo bebías y te curabas. Si una persona le pegaba una patada a un gato, esa persona podría tener reuma. O simplemente pasarle la cola en el ojo si tiene un orzuelo y se quitaba. Yo creo que todo eso son supersticiones y que no tiene razón de ser. Yo, la primera experiencia con Loli, ¿sabes lo que me ha recordado Ramón? Dime. ¿A un cuento de Poe? ¿Al gato negro? ¿Gato negro? Me ha recordado sí, un poco, sí. ¿Qué quieres que te diga? El gato como animal vengativo, como animal que no quería a la pareja de esta persona, y bueno, pues digamos que obró hasta su magia para escapar de la caja y vengarse del individuo en cuestión, vamos. Ya te digo. Hombre, sin duda son animales muy míticos, porque el cuervo, que también de Poe, y el gato negro, la verdad es que están muy estigmatizados con el tema de la brujería y la demonología. Hay infinidad de casuísticas en pos de los animales, como por ejemplo el gato negro. Tiene un montón, y algunos dicen que trae mala suerte y otros dicen que trae buena suerte. Depende del gato, si te muestra la espalda o va cara a ti, puedes tener buena o mala suerte. El gato se utilizaba desgraciadamente en temas de hechicería,
donde se sacrificaba, donde se le sacaban los ojos para hacer un tipo de ritual o de no sé, de sortilegio mágico. Sí, un sortilegio, exactamente. Se puede, si os gusta la literatura y el cine, se puede ver este tipo de cosas en El nombre de la rosa. En esa película, uno de los protagonistas hace una especie de brujería con un gato y demás. Muy estigmatizado, ¿no? No cabe duda que muy maltratado, porque es verdad que los gatos pues también han dado muchas, digamos, han servido para ahuyentar ratones que no entran en los graneros y encima. Sí. Chema, dime. Yo te digo, sin embargo, lo que íbamos a comentar, ¿recordáis que cuando estuvimos preparando el programa y eligiendo el programa, lo que comentamos, el gato negro, verdad que está muy estigmatizado, pero sin embargo nuestras madres y nuestras abuelas apreciaban a un gato, a una gata de 3 colores, blanco, rubio y negro, que denominaban o gatita de la Virgen o gatita de la Virgen del Carmen. Y sin embargo ese tipo de gata, al contrario, estaba muy buscada y muy venerada, sobre todo en nuestra zona. Las personas mayores, nuestras abuelas, nuestras madres decían, yo quiero que una gatilla, como dijeron ellas, una gatilla de la Virgen, una gatilla de la Virgen. Y las tenían en casa y sin embargo era un animal que era adorado, al contrario que el gato negro, por ejemplo, que sobre todo si el gato yo de hecho tengo gatos negros, la mascota del programa nuestro casi es uno de mis gatos y nunca me han dado miedo, al contrario, dan suerte, pero hay gente que dice que cuando un gato negro y encima maulla o aúlla, lo que da es mala suerte. Yo no lo creo, yo creo que es una simple superstición que viene de la época oscura, de la Edad Media, pero ya te digo, se da el caso de que aquí, en nuestra zona, el gato de 3 colores, la gatita de 3 colores, vamos, yo recuerdo a mi madre que todo su cosa era tener una gatita de la Virgen, y no sé si tú me comentaste, Ramón, tu abuela también, ¿no? Sí. Una gatita de la Virgen. Gata, le decían la gata de la Virgen del Carmen, era una gata tricolor, y el misterio es que no hay machos de 3 colores. Me han llegado a decir que hay algunos sujetos que son hermafroditas y que pueden tener, pero que normalmente son gatas, no hay machos en esos 3 colores, es un misterio, ¿eh? Y era muy apreciada, exactamente, era muy apreciada, y además muy bonita. Sí, son muy bonitas, un animal que... de todas maneras, ya haremos un programa con respecto a los animales y las supersticiones o animales y lo que podían atisbar en el futuro, ¿no? Del mal agüero y demás. Pero hoy nos vamos a centrar un poquito más, si queréis, en misterios animales como con más hechos, ¿no? Yo tengo que contaros, voy a empezar con el primero de la historia que saqué en Cura de Espanto. Y aquí el animal es una burrita que le salvó la vida a 2 hombres ya mayores, 2 niños en aquellos tiempos. Estamos hablando, pues, prácticamente hablando de los años 55. La historia es sencilla. 2 niños que van con su burrita cargada de sacos de grano de un cortijo a otro por mandato del abuelo. Y cuando llegan, pues el hombre los recibe, descarga los sacos de grano y vuelven a su casa con la burrita y ellos 2, ¿no? Claro, las cosas de los niños pues se entretienen y demás, y le dijo el del cortijo, iros para casa pronto porque va a caer un tormentón que de aquí te aupa, ¿no? De las tormentas que había antiguas antes, porque ya ahora con el cambio climático no es igual que antes. Y estos, pues bueno, se van entreteniendo, pero en esto que les cae una tormenta muy grande y los niños no tienen otra idea que hacer que meterse en un viejo chaparro que es un árbol minerario muy grande, muy frondoso, y allí se cobijan con la burra. Bueno, el caso es que la burra no había ni Cristo de que la pudieran sujetar allí. Intentaron atarla al tronco, el animal no quería y no podían. La fuerza del animal, pues su instinto era salir de allí como fuera. Los niños no pueden contener el animal sale corriendo y ellos detrás. A menos de 1 kilómetro, o cuando ya llegan a unos 600 metros del árbol, alejado del árbol, cae un rayo tremendo que parte el árbol por la mitad. Es que lo hace añicos. Y los niños se meten debajo de las patas de la burra aguanta el agua, como sea, y los niños se meten debajo de las patas de la burra para un miedo terrible.
Y a día de hoy todavía existe ese árbol, está hecho por, supongo que a lo mejor ya lo brotado o lo que sea, pero estos dos testigos dijeron que dice este animal nos salvó la vida. Si llegamos hasta allí con el animal, con la burra, es que nos mata el electrocutado. Eso es sorprendente. Quiero deciros que el misterio está ahí, o sea, que cómo pudo el animal o atisbar el miedo, la calamidad, y cómo no quería de ninguna manera estar debajo del árbol porque sabía que iba a morir. Los animales que tienen un sexto sentido para estas cosas, y yo supongo que el animal presentía, y además, lo dicho, en caso de tormenta, ni se os ocurra a ninguno meteros debajo de un árbol, porque vamos a ver un pararrayo natural total, vamos. Y yo creo que el animal lo presentía. De hecho, cuando va a haber una erupción volcánica o va a haber un terremoto, poco antes de que ocurra, incluso antes de que los sismógrafos noten nada, ni que haya fumarolas en los volcanes, por ejemplo, los animales notan la erupción y notan el terremoto. O sea, avisan, se ponen nerviosos, se ponen huidas, y lo notan, y ya está demostrado científicamente que tienen ese sexto sentido que nosotros ya no tenemos. Nosotros ya no estamos tan en contacto con la naturaleza, con la tierra. Es que los animales también tienen unos sentidos más desarrollados que nosotros, porque nosotros, como tú dices, no hemos evolucionado porque lo tenemos todo hecho, digamos. Ellos tienen que cazar, ver, oír, entonces hay infrasonidos o olores que desde muy lejos ellos lo pueden presentir. O cuando cuando va a haber un tornado o algo de eso, que ves todos los pájaros irse, o un incendio, y ves todos los animales corriendo. Eso es porque ellos o lo huelen o eso escuchan los sonidos antes que nosotros. Sí, la verdad. Por ejemplo, los pájaros, como todos sabemos, sobre todo los que hacen migraciones, que tienen su propia brújula incorporada, entre comillas, tiene un sentido. Pues lógicamente notan los cambios del campo magnético de la Tierra. Y si hay un terremoto, lógicamente lo primero que hay es hay una alteración del campo magnético, y lógicamente los pájaros lo notan, pero es que también los mamíferos también. Y bueno, no es que nosotros no tengamos esos sentidos, lo único que se han ido atrofiando con el uso de la tecnología, al tener acceso a la tecnología, a las máquinas, al desarrollo, aunque fuera un desarrollo en principio primitivo de solamente el uso de herramientas, pues lo hemos ido perdiendo. Ya no estamos en contacto con ya no tenemos ese sentido, esa predisposición. Hay todavía personas que lo tienen, hay personas que por ejemplo presienten las catástrofes, siguen teniendo todavía ese sentido que tienen los animales también, ¿eh? Pero ya no son la totalidad, sino es un número contado de personas. Decían los antiguos y predecían lo que es los cambios meteorológicos también gracias a los animales. El frío, las estaciones de lluvia, todo eso era un sistema de sabiduría que tenían los antiguos, y que eso se ha perdido ya. El hombre moderno pues ya no utiliza a los animales como antiguamente, ¿no? Y, no sé si tenéis alguna historia vosotros a contar. Yo quiero contar una historia, pero como tú has dicho, más bien generalista, aunque es de relativamente cerca. Vamos a cambiar ahora de gremio, nos vamos a ir al gremio del mejor amigo del hombre, el gremio de los perros, y nos vamos a ir a un pueblo relativamente cercano a nuestra ciudad, que es Fernán Núñez, en la provincia de Córdoba. Y voy a contar una historia del perrito Moro, un perrito muy simpático para algunos y un perro de mal agüero para otros. La historia comienza a principios de los 70, cuando este perrito, de color negro, pues no se sabe si es que lo abandonaron unos camioneros o unos hippies que pasaron por el pueblo, o incluso hay gente que dice que apareció junto al cadáver de un vagabundo que era su dueño. La cuestión que el perrito pues se quedó en la ciudad, y bueno, pues más o menos la gente, aunque el perrito vagabundo, lo acogió, le daban comida y tal, pero tomó una extraña costumbre, y es que el perrito, pues siempre que iba alguien a morir, se iba. Fernán Núñez no es un pueblo muy grande, un pueblecito pequeño relativamente, ahora sí es un poco más grande, ya, de hecho tiene bastante industria incluso, pero ya te digo, el perrito se iba a la puerta de la casa, y ya te digo, la persona que fallecía, la persona, y el perrito incluso acompañaba al cortejo fúnebre, lo acompañaba hasta el cementerio. De hecho, a tal extremo llegaba la cosa que no solo los fallecidos de la propia localidad de Fernán Núñez, sino que, por ejemplo, alguien que fuera trasladado a Córdoba y falleciera en Córdoba, pues el perrito
Cuando llegaba la ambulancia o el coche fúnebre que trasladaba al finado, a Fernán Núñez, automáticamente el perrito se pegaba, nada más que entraba por la entrada del pueblo, ya estaba Moro allí, esperando la ambulancia, esperando el coche fúnebre, y se pegaba al cortejo, primero en el duelo, en la caja del finado, y después lo acompañaba hasta el cementerio. Y no fallaba una, ¿eh? No fallaba una. Claro, ¿qué pasó? Eso, entre comillas, tuvo dos vertientes, porque el perrito... Había gente que lo acariciaba y lo cuidaba y lo mimaba, y había otra que le temía como arma que lleva el diablo, claro. Pues bueno, pues ya te digo, fue muy famoso, se hicieron reportajes, salió en prensa nacional, incluso en prensa internacional, pero claro, llegó el año 1983, todavía a principios de los 80, y como en todos lados tiene que haber mala gente, pues a Moro le dieron una paliza de muerte. Unos desalmados en un descampado le dieron una paliza de muerte. Y precisamente la persona que lo bautizó, una señora que se llama Carmen, pues fue la que lo avisaron de que había un perro muriéndose en un descampado, que le habían dado una paliza. Llegó, lo atendieron lo que pudieron, lo llevaron al veterinario, pero la verdad que Moro, el pobre, pues se fue y ya no pudo seguir acompañando a los vecinos de Fernán Núñez en su velatorio. Pero bueno, a pesar de que se hizo una investigación, no se encontró a los salvajes que habían hecho esta burrada. Lo que sí tuvo en el pueblo a consideración es que el ayuntamiento de Fernán Núñez, pues en el llano donde murió, que ahora es un parque público, pues se erigió un monumento que se puede visitar al perrito Moro, una estatua de bronce del perrito que se puede visitar, que ahora donde él falleció, que ahora cuando él lo mataron, que ahora es un parque público de la ciudad de Fernán Núñez. Y es una historia muy bonita, porque ya te digo, tuvo hasta repercusión internacional, repercusión en programas de televisión. Y la pena es, lo que no me explico es los salvajes que lo mataron, ¿por qué lo mataron? Porque el pobre animal lo único que hacía es ni aullaba, ni nada. Porque, por ejemplo, aquí en la zona nuestra, en los cortijos, por ejemplo, la gente a los perros que aullan no le hacía mucha gracia. Sobre todo los viejos, los mayores, cuando tenía un perro que aullaba en un cortijo, la pedra mínimo se la llevaba. Y eso lo sabes tú bien, Ramón. Aquí en la zona la pedra mínimo, el que aullaba, se la llevaba, eso como poco. Pero sinceramente este perrito es que no aullaba, simplemente acompañaba. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces los animales son bastante más civilizados que las personas, por desgracia. La verdad es que sí. Y nos encontramos otra vez con un perro negro. Otra vez. Y a mí me recuerda un poco a la figura del perro negro fantasmal, muy demoníaco, que aterrorizaba por las noches a Felipe II. ¿No sabéis esa historia? Sí, en la construcción del Escorial. Atacó a los obreros y la orden fue mátesele. Y no se le mató, por cierto, no se encontró. Y no, era una fantasía que tenía el monarca, y mandó sacrificar al perro a la guardia, y nunca encontraron al perro. Era un perro muy demoníaco, era un perro muy... El perro es que llegó a atacar a los obreros que estaban en la construcción del Escorial. De hecho, dicen que sobre todo cuando estaban construyendo la Torre de la Botica, y tú sabes lo que pasa en la Torre de la Botica del Escorial, que dicen que más que una botica era un laboratorio de alquimia, porque Felipe II era un rey muy católico, pero también era un rey alquimista, ¿eh? Sí, además en su corte pues tenía un montón de sabios de muchos rincones del imperio para saber cuál era su historia, su cultura, y su ciencia oculta o negra, ¿no? Era el típico, como yo digo, que pone una vela de Dios y otra del diablo, porque lo mismo que tenía una torre dedicada exclusivamente a los conocimientos alquímicos o químicos o a la ciencia, en su dormitorio, por ejemplo, acumulaba un montón de reliquias y de restos de cuerpos de reliquias religiosas que decía que los protegían. Yo creo que más que los protegían, lo que hacían era pegarle de todo, pero bueno, a las cosas. Loli, si quieres, ¿tú tienes algo que contar o pasamos a...? Sí, pasamos ya a otra cosa. Pasamos. Bueno, yo si queréis os puedo contar otra historia que relaté en los libros sobre, supuestamente, en el cementerio de Antequera. Lo mismo a lo mejor pues se daba esta leyenda pues se daba en otros sitios, y o nosotros la apadrinamos o ellos nos la copiaron. Pero bueno, el caso es el siguiente. Había antiguamente en el cementerio de Antequera una mujer que iba todos los días a rezar o a poner velas a sus difuntos,
Y una noche, antes de cerrar, ya se iba y escucha como un silbido, una especie de sonido extraño, y empieza a atisbar la mujer por todos lados y no encuentra nada. Bueno, ella ese día pues se fue y no ha hecho más cuentas, ¿no? Vuelve otro día al cementerio a lo mismo, tema de encender o limpiar, y esta vez pues sigue ese cifeo incesante como un aviso, y se movían los cipreses. Total, que esta mujer ya pues llama a otra y le dice: oye, que aquí estoy yo escuchando esto que puede ser. Total, que las dos no divisan, sino que escuchan el sonido y el revoloteo de los cipreses. Y entonces pues ya salen despavoridas y empieza un poco el tema es que ya empieza a ampliarse en su cometido, y ya la gente empieza a... Bueno, ahí vamos a ponerle un poquillo de onomatopeya, porque si no, no se van a entrar. Como un siseo, como alguien que te sisea, que te llama. Una cosa parecida así. Entonces, pues claro, en un cementerio, la verdad que... Era una especie de... Era como como ellas decían, como si alguien le advirtiera o gasta cuidado que estoy aquí y demás. Había un revoloteo de los cipreses. Y muchas veces pues se juntaba con el tema de que era de noche, no se veía muy bien. Total, que llegan e intentan ver a un cura. No se sabe si el cura quiso hacer la broma o gastar más broma o quitar hierro al asunto, o realmente también se asustó. Y intentó, como había un asombro, aquello ya lo denominaban, como ya sabéis, en asombro, pues el cura se fue con un hisopo, allí a intentar bendecir algo, y se fijaron, dice, bueno, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Pues volvió el cifeo, volvió el aviso, y vieron como una figura blanca con los ojos más negros que la noche. Eso, salieron corriendo, obviamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el cura llevaba un candil, y el candil pues se derramó. Él llevaba un aceite, se derramó por allí. Todo el mundo del cementerio pues causó gran miedo, y salieron, ¿no? Total, que en una de estas hay un hombre de campo que estaba allí, no se creía nada del asombro ni del asunto y dice: trae para acá. Y se fue con un candil a ver lo que había pasado allí. ¿Dónde está? Pues en esta zona de los cipreses, ¿vale? Y esperan un rato y vuelve desde la oscuridad el hombre, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y el asombro lo has visto? ¿Qué has visto? ¿Un alma en pena? Dice, sí, la he visto. Dice, precisamente estaba comiendo. Él dice que estaba comiendo el alma en pena. Y está comiendo, como dice, claro, si es una lechuza que se está bebiendo, claro, el aceite que había derramado, el farol del cura, y dice y ya al fin descubrieron lo que es el tema del asombro, como muchas veces, ¿no? Es muy curiosa, me la contaron de pequeño y la incluí en los libros porque a mí me fascinó, ¿no? No sé si la habéis escuchado. ¿La habéis escuchado? Yo no la he... Bueno, sí, la he oído, pero vamos, yo que lo he vivido. Yo que, por ejemplo, de ir en un cortijo, en un granero, y es raro que no vaya a un granero, que los graneros, como todos sabemos, están llenos de ratones, y aparte de los gatos que pueda haber por allí, lo normal, si el granero es grande, y donde yo estaba, Ramón, tú lo sabes, es muy grande el granero porque es enorme, pues allí nada más que entraba... Y es que, claro, estamos hablando de un granero que tiene 2 o 3 metros de altura del techo, y en las vigas del techo, pues allá que estaban nuestras amigas esperando que algún ratoncillo incauto saliera al grano y ellas pues llegar y pescarlo. Ya te digo, sobre todo, ya te digo, la atardecida, la anochecida, pero incluso de día, porque claro, en un granero el ambiente es oscuro y la noche es prácticamente perpetua, o sea que teniendo en cuenta eso, ya te digo, no es, había oído la leyenda y ya te digo, estoy acostumbrado a haberlas visto y haberme tropezado con ellas y haberme llevado al principio, cuando no sabía lo que era, algún susto que otro, porque es verdad que es como si te estuvieran llamando, te estuvieran advirtiendo o ciceando, vamos. Imagínate cuando vas por un sitio oscuro y tú creyendo que vas solo y te hacen... Pues, hombre, si no sabes lo que es, para pensárselo, ¿eh? Sí. Otro animal relacionado con la superstición, la lechuza. Además que estos animales pues viven, les gusta mucho la oscuridad, suelen anidar o estar en cementerios, en iglesias abandonadas, en sitios oscuros donde encuentran alimento y encuentran paz.
Y luego es un animal blanco, blanco sepulcral, con los ojos negros, eso es muy llamativo. Y ¿no? peor, No sé. y peor es que vayas por el granero, veas la figura y le mandes una luz. Que entonces ves los ojos, no los ves negros, los ves rojos. Los ves rojos. Te digo yo que eso sí que da miedo, ¿eh? Imagínate en una oscuridad una blancura absoluta y 2 puntos rojos. La situación puede ser, vamos. Dice en México que, porque allí no le dicen lechuza, dicen tecolote. Y dice la superstición mexicana que cuando la lechuza o el tecolote muere, bueno, cuando el tecolote canta, el indio muere. Otro animal que según la superstición pues también augura la muerte, ¿no? Y bueno, en la Biblia también podemos encontrar que en el Levítico sale que los tenían como aves inmundas, a la brujería, al satanismo, y creo que hasta Lilith, que fue la primera esposa de Adán, se le representa con la mitad del cuerpo de lechuza, y era muy asociada al tema de lo satánico, de lo diabólico, ¿no? Bueno, todo lo que representa un poco el tema de la lechuza por lo mistérico, ¿no? De hecho pasó a lo que tú has dicho, pasó a una arpía, que es al fin y al cabo en lo que es en los griegos ya, es la evolución. Pero ya te digo, es que impresiona. Y de hecho los pájaros de la noche, cuando he tenido que trabajar, yo que un tiempo en mi vida trabajé en labores agrícolas, pues por ejemplo hay una faena que se hace de noche, que es hacer alpacas, por ejemplo, hacer pacas de paja. Vas con una máquina, vas con un tractor. Hoy en día llevan una maquinaria con unos focos enormes, pero hace unos años, y no tanto, pues llevábamos unos focos más modestos. Y cuando algún mochuelo, alguna lechuza o algún búho real que tiene un porte ya bastante importante, tú ibas con la máquina, con el tractor, y te salía del pie del tractor, de eso, la verdad que imponía. Y pensaba, en un tiempo pasado, cuando alguien fuera regando a pie, por ejemplo, que era una labor que se hacía también anteriormente de noche y con poca iluminación, regar con asadilla y a pie, y le saliera, por ejemplo, un búho real o una lechuza de los pies, pues más de un susto que se llevaban los hombres de campo con estos animales, ¿eh? Pues ya te digo, a mí me salió una vez un búho real, y eso tiene un porte importante. Yo parecía que me había salido el Moodman, sinceramente, ¿eh? Sí. Es que la noche y en el campo, escuchando los ruidos, cuando no hay contaminación acústica ni lumínica, la percepción humana hacia el misterio es brutal. No es como estar, es lo que decíamos antes la semana pasada con el tema de las calles antiguas. No es lo mismo las calles de hoy que las calles de antaño, ¿no? Y lo mismo pasa con el campo, y lo mismo pasa con cualquier cosa, cualquier animal puede ser perfectamente un asombro y no causar menos pavor a la gente, ¿eh? Bueno, Loli, ¿quieres contarnos algo así? ¿Tienes algo? Pues yo más bien querría que me contaseis ustedes, porque yo había oído que aquí en Antequera también había un perro, pero ese aullaba y iba anunciando la muerte también de los difuntos, vaya. Sí, en el barrio de los Remedios tengo un caso. En el barrio de los Remedios, cuidado, porque yo recuerdo, me pasó al lado de la casa de mi abuela, que vivía en el barrio de los Remedios, y de estar allí visitándola y estar allí un perro dando la lata, aullando en una casa cercana. Y dije a mi abuela, es que fulanito está muy malo, Pues oye, que el perro estuvo toda la santa noche aullando porque no conseguían echarlo de ninguna de las maneras, y pues fulanito el otro día, por desgracia, falleció, Y hombre, no voy a decir nombre, lógicamente, porque no vamos a decir nombres, pero que ya te digo, que pasó a 2 casas de mi abuela más o menos, y ya te digo, el perro estaba nada más allí, y la verdad que fulanito falleció, o sea que es verdad que algo hay. Ahora, yo tengo ese caso nada más, que acudiera Es que Moro no es que aullara, Moro simplemente es que acudía a acompañar el cortejo fúnebre. En realidad no era tan... Es decir, no asustaba, porque porque mira, si el perro llega y, pues, mira, por ejemplo, cuando ha habido casos
yo recuerdo, por ejemplo, un caso muy espectacular en el hospital de Cádiz, además Ramón, tú lo habrás leído también en prensa, de aquel perrito que el dueño entró por urgencia y no salió, y el perrito se quedó en la puerta de urgencia esperándolo y ni aullaba ni nada, simplemente estaba esperando jugamos. Y más de una vez, eso también ha salido muchas veces en prensa, ha muerto a lo mejor al amo de un perrito, el perrito incluso ha sido adoptado por otra familia y se ha perdido el perrito. ¿Y dónde ha aparecido el perrito? En lo alto de la lápida de su amo, echadito en lo alto, porque ya te digo. Pero claro, el problema es el aullido, más que la presencia del animal en sí. Dicen los expertos que simplemente eso es superchería, que eso se le debe a que es un comportamiento innato en sus genes de la descendencia del lobo. Pero es que es muy distinto, porque una cosa es el lobo en su aullido, que lo utiliza para delimitar terreno o para comunicarse con la manada, y el perro no hace eso. Además, no todos los perros aullan. Solamente hay unos cuantos que pueden aullar, pero cuando aullan, yo sinceramente creo mucho en eso. Yo no me gusta la superchería, pero yo me da muy mal desasosiego. Yo, sinceramente, al ser testigo directo de verlo y ver que el vecino verdaderamente falleció, pues ya te lo piensas, ya te lo piensas. Bueno, a ver si alguien que sepa de animales y demás nos puede también decir por qué pasa esto, o si es una simple superchería o no, pero yo a día de hoy, cada vez que me he encontrado con esta situación, a los 15 días por ahí me enteraba de un ambiente muy cercano. No quiere decir que sea de la familia, sino ambiente cercano, un vecino o alguien muy conocido en el pueblo, y es un lamento. Es que no es un aullido, es un lamento, sí, un lloro, triste, un lloro muy hondo. No, es que a mí lo del tema de asimilarlo al aullido del lobo, es que es distinto totalmente, es complicado. Pero bueno, ese es el tema en sí, ¿no? Y también fueron sacrificados animales por esa causa razón, porque tienen un sexto sentido que no llegamos nosotros a entender. Y bueno, ahora si queréis, pues paso a contar la última historia relacionada con animales aquí en Antequera. Esas historias formaron parte de los tiempos antiguos, y hay que situarla entre el Valle y Álora, el camino donde estaba el testigo vivía o frecuentaba, ¿no? Y aquí también se contaba que había una serie de labriegos, de gente de campo, que ellos al final de la jornada pues se juntaban y en las tascas, los bares, pues se tomaban sus vinos, sus historias. Total, que llegó la hora de noche de salir fuera del bar e irse a su casa cada uno, y entonces cargaron las bestias y se fueron, ¿no? Dos de ellos de la comitiva se fueron delante, y un último personaje iba detrás de ellos, un hombre llamado Antonio. Los dos iban por el mismo camino, pero ellos dos primeros arrieros van delante, y de repente el Antonio iba detrás, y de repente ven cómo se vuelven, dicen: oye, no os tiras por este barranco, por este camino de digamos rudimentario, porque hemos visto un asombro. Y este hombre, que era muy incrédulo y también era muy valeroso, decía: yo no creo en esas cosas. ¿Qué va a haber ahí? Ahí no hay nada, tú lo que pasa es que has bebido más vino de la cuenta. Y que hay algo ahí blanco que se está moviendo y hace una especie de sonido que como un grito, como un lamento. Pero ¿esto cómo va a ser? Bueno, total, que se volvieron y dicen: nosotros vamos a coger un atajo, nosotros no tiramos por ahí. Y este hombre pues dice: yo paso por ahí porque es el camino más corto hacia mi casa, y yo no voy a dar un rodeo del monte porque ahí se aparezca algo. Nada, total, que va este hombre y dice: voy a ver lo que es. Y cogió su mula, y efectivamente es en la cañada, una especie de precipicio que había en el camino, pues encontró algo blanco que se movía y había un lamento y demás. Pero este hombre lo que hizo es que ató a un gallo que había, pues ató su mula y bajó como pudo hasta ver qué es lo que realmente era aquello. Y aquello, pues simplemente, ¿saben lo que era? Lo que tendía era una oveja que se había enredado en una zarza. No puede salir el animal, estaba nada más que... Porque las ovejas, por dolor, no... Ella lo que hace es, por miedo, pues empiezan a hacer una especie de ruido, como queriéndose quitar de en medio de la zarza, hasta que este buen hombre la liberó y la soltó, cogió otra vez su muluza y fue para su casa. Es decir, volvemos a otra explicación de un presente o un asombro que era muy físico, ¿no?
volvemos otra vez a la historia del antiguo de campo que tanto me gustan y mira. Chema, ¿tienes algo que opinar? Tengo, mira, preparando el programa, empecé a mirar artículos de prensa y me encontré algo que me llamó la atención. Yo que siempre me he dedicado más bien al misterio generalista. Tú sabes lo que es un alien cat, ¿no? Efectivamente. Pero es que normalmente lo hemos visto en Aberdeen, lo hemos visto en el Reino Unido, lo hemos visto... Pero tú sabes que hubo uno en el Valle del Genal, aquí en Málaga, en el 2002. Un puma. Bueno, no se sabe lo que es. Ojo al dato, no se sabe lo que es. Pues sí, en el Valle del Genal, que como está en nuestra provincia, como todo el mundo sabemos, pues los pueblos, la verdad que yo no los había ido nunca. Yo buscando los artículos de prensa, que de hecho los tengo por aquí, pues resulta que en el año 2002, en abril de 2002, hubo el ataque de un animal extraño que se asimiló a un puma, en agosto del 2002. Pues resulta que sobre la Virgen de Agosto, pues un extraño animal de gran tamaño, pues devoró un potro y devoró también algunas cabezas de ganado. La verdad que el animal al potro dicen que lo llegó a partir por la mitad. Y aparte un vecino de la zona que conducía su vehículo a través de una carretera, un vendedor ambulante de nombre Diego Arcanche, pues resulta que le saltó delante del coche. Y él lo describió como una figura de un animal grande. Hubo varias versiones, porque Arcanche dijo que era de color así más claro, parecido a un puma, como tú muy bien has dicho. Pero hubo otra gente que lo vio que era negro, de color negro. Y ahí estaba la duda, ¿sería un puma? ¿Sería una pantera? La cuestión es que se preparó un dispositivo del Seprona de 40 agentes. Se llamó al veterinario del Zoo de Fuengirola, se llamó al veterinario y al biólogo del Celbo, que estaba recién abierto, por cierto, el Celbo abrió en el 98, y se gastó un dineral en un dispositivo enorme y al animal nunca se le encontró. De hecho, en varios pueblos de la zona del Genal, ya la Guardia Civil, ya desesperado, pues resulta que hicieron incluso registros en domicilios particulares porque creían que alguien podía tener un animal salvaje en cautividad, una mascota no permitida, es decir, un puma o una pantera. Pero la cuestión es que, te digo, los ataques se volvieron a repetir. Al final, por quitar el tema al asunto, la autoridad gubernativa, el delegado del gobierno, dijo, bueno, pues ya está, quitó el dispositivo. Pero, sinceramente, no he encontrado por ningún lado que el puma apareciera, Ramón. Por ningún lado. En las crónicas... Que ha vuelto a producir más incidentes, ¿no? Después de la retirada del dispositivo dicen que ha habido más incidentes, que ha habido más reses dañadas o atacadas, pero la cuestión, yo he encontrado incluso un recorte del País, recortes de Sur, de varios diarios de la época, y en ninguno pone que se capturara el animal. Uno del País pone que se registraban varios domicilios particulares en las sospechas de que tuvieran animales en cautividad. Tampoco se registró ninguna fuga de ninguno de los zoológicos que he mencionado, ni de ningún circo. Pero la cuestión es, a un potro, por ejemplo, en una finca que se llama La Juliá, ese lo partió por la mitad y encima a los 3 días volvió. Porque el puma o la pantera o lo que fuera, pues mientras esperaban que los veterinarios lo analizaran y tal, pues el potro se dejó en el mismo sitio precintar la zona y vino y se comió otro medio a los 3 días del ataque principal. O sea que encima burló a las patrullas de policía y de Guardia Civil. Pues ya te digo, un operativo de 40 agentes, pues había Seprona, había guardas de medio ambiente y ya te digo, se llamó al biólogo del zoológico de Fuengirola y se llamó también a otro biólogo del Celbo que estaba recién abierto en aquella época. Se tomaron muestras de heces, se intentó con jaulas con carne, con las típicas trampas que se utilizan, se hizo de todo, para ver si era... Se trajo orina de una hembra de puma del Zoo de Jerez, a ver si así lo podían atrapar, pero ni siquiera por eso se consiguió. La verdad que el animal no se capturó. Por lo menos es lo que yo he encontrado por ahí. ¿Tú has visto algo, Ramón, de este tema? No, hombre, en las crónicas decían que lo bautizaron como el puma del Valle del Genal. En Mijas, por esa sierra de Mijas y demás. No, el de Mijas es otro incidente, porque es curioso, porque tengo un incidente del año 2002 y tengo otro posterior de 2007, 5 años después. Pero está por la zona. En la misma zona, pero ojo, el primer incidente, el de 2002,
afectó más a la zona más cercana a la serranía de Ronda. Y sin embargo, en 2007 sí es verdad que aparece un presunto ataque de puma en la zona de Mijas. Es que hay 5 años de diferencia, claro. Y no se supo qué era. Era un gran felino, porque era lo más probable, porque ningún animal u otro pudiera causar tanto daño como ese, ¿no? Además, y que tuviera esa capacidad de adaptación, ¿eh? Además que realmente, digamos que por ejemplo el potro sí es verdad que se lo comió prácticamente, pero por ejemplo lo que es las reses, las 20 reses y tal, las mató prácticamente por placer, porque simplemente las atacó y las mordió y las mató, pero no las comió, no las devoró. Que es lo que extrañó, por ejemplo, a los veterinarios, a los 2 veterinarios que he comentado, del Selvo y del Zoo de Fuengirola, le extrañó porque estos animales, el puma, por ejemplo, o lo que es la pantera, comen cuando tienen hambre, no atacan por placer. Es decir, el único felino que yo conozco que ataca por juego es uno que probablemente todos hemos tenido acariciando en nuestras manos. El felino más depredador y más perfecto cazador, no os lo vais a creer, pero es el gato doméstico, o la versión civil, como yo digo, que es el gato garduño, que es nuestro gato callejero, que puede presentarse como un simpático, pero luego se la gasta bastante. Mira, cualquier gato doméstico caza por el simple hecho de jugar con la presa, no porque tenga hambre. Porque ya te digo, en casa tenemos, por ejemplo, un gatito, y el gatito tiene su pienso, y tiene su comida, y tiene todo. Y sin embargo, le encanta cazar pájaros. Y la verdad que no es por hambre. Lo único que hace es coger al pájaro, empieza a juguetear con él, lo típico, el juego este de los macabros de los gatos, de te suelta un poquito, te agarro, te suelta un poquito, te agarro, pero realmente no se lo come. Es simple y llanamente por juego, por depredación, vamos. Sin embargo, los grandes felinos no tienen ese tipo de conducta. Ellos cazan y comen nada más que por hambre, vamos, directamente. No atacan por juego, por diversión. Pero el caso, la verdad, que quedó bastante... Estamos hablando de un dispositivo importante y tal. En el Reino Unido, desde 1700 y pico, se estaban dando casos de este tipo. Y allí lo llaman Alien Big Cats, gatos alienígenas grandes. Y bueno, lógicamente allí ha habido de todo. Allí ha habido algunos bastante misteriosos, entre comillas, porque no se ha conseguido capturar. Luego ha habido otros que se han capturado. Incluso tenían uno en Escocia, tenían uno disecado, porque lo capturaron, lo tuvieron en un zoológico y cuando falleció lo disecaron. Después un otro guardia forestal en el 80 y algo también disparó también contra un puma, contra linces canadienses, pero sin embargo ha habido otras apariciones de lo que son de grandes gatos o de grandes felinos que no han sido capturados. También tienen su misterio. Pero en este caso, ya te digo, yo apuesto que sería la mascota de alguien, es decir, una mascota ilegal. No sé si te acuerdas, Ramón, para quitarle un poco de hierro al tema, de que, por ejemplo, el torero Jesús Luis de Ubrique tenía una mascota de este tipo, tenía un tigre en su casa de Ubrique, que de hecho creo que al final Seprona se lo retiró porque, hombre, ¿qué quieres que te diga? Total, hombre, si quieres se lo dejan, ¿sabes? Es que es un animal exótico, un animal que no está en su hábitat. Y que no tiene por qué estar en una propiedad particular, vamos, no... Y que si se escapa el animal, pues puede causar un estropicio grande. Porque... De hecho, tened en cuenta que últimamente se está limitando mucho incluso los circos. Hay una limitación últimamente, una legislación muy restrictiva con respecto a los circos, donde es que los circos, por desgracia, los animales tenían un maltrato. Si ya un zoológico, dependiendo de las instalaciones que tenga, pues claro, un zoológico convencional, las instalaciones que tiene, la verdad, que también los hábitats de... Pues mira, el Selvo es un zoológico, pero el Selvo por lo menos es un hábitat simulado. Por lo menos los animales están en libertad y tal. Pero ¿alguna vez estado en un zoológico tradicional? Yo sí he estado. Y la verdad que los animales que se ven allí, los pobreticos, no están muy enjaulados. Muy contentos de estar allí, vamos. Ya te digo. Y además un problema lo de las especies invasoras. Eso causa en el hábitat un problema desastroso ecológicamente, ¿eh? Y en fin, hombre, es que aquí, por desgracia, en España, nuestro depredador felino más grande, que es el lince ibérico, ya sabemos todos que quedan poquísimos, que está en un estado, está en extinción total. O sea, aquí ya te digo, el único gran felino que hemos tenido es el lince ibérico, acompañado quizás del gato montés, pero el gato montés, ya te digo, el gato montés ibérico es grande también, pero no es como el lince ibérico, es más pequeñito, es más bien del tamaño de un gato. Sí, pero esos ataques no son de lince ni de gato montés. Ese tipo de... Con esa mandíbula era un felino grande. Y de otro continente. Ahora, como no se pudo
No se pudo constatar, pero vamos, yo he puesto eso. Tener en cuenta que en nuestra provincia y en las limítrofes, y sobre todo pegado a la zona de costa y tal, vive mucha gente con mucho dinero, y lo más normal es que alguien tuviera una mascota exótica y se escapara y después discretamente la recuperara, lógicamente, vamos. Loli, dime. No, te digo que también esos grandes felinos, si están también en la serranía y eso, pueden pasar de un sitio a otro sin que nosotros lo veamos, e incluso alimentarse de los jabalíes o de los ciervos, y lo mismo incluso puede andar por ahí todavía, o a no ser como tú dices, que yo creo que es una mascota y alguien la recuperó. No, los felinos de ese tipo es que ten en cuenta que no son de nuestro clima. El puma no es del clima nuestro. Y aparte no se capturó, pero se decía que la zona de batida, que no podía pasar a lo que es a los parques de, por ejemplo, de la serranía de Ronda, ni podía pasar al parque de a cualquier otra zona de los parques de Grazalema y tal, porque le estaba el río Genal por medio y no podía cruzarlo, vamos. Que para el gato no tenía la capacidad de cruzar. Y sin embargo, a pesar de la gran batida que se hizo, no se encontró. Yo he puesto por eso, porque simplemente su dueño, por llamarlo de alguna manera, lo que tenía en cautividad, lo buscó y lo encontró y lo quitó de en medio antes de que las autoridades pertinentes dieran con él. Bueno, pues si tenemos algo más para concluir este programa, yo siempre os pido un titular, Chema, Loli, sobre los misterios de los animales. Loli, ese gato y esa caja, ¿eh? Sí, ya, pero aún así yo creo que es discriminación animal y que los animales en sí no son ningún peligro, es todo superstición. Chema. Yo, sinceramente, yo soy más amigo de los gatos que de los perritos, aunque me gustan también los perritos. Pero ojo, ese gatito que tenéis ahí apoyado, tan tranquilo, y que viene y se roja contigo y te pide, tened cuidado porque es la máquina de matar más perfecta de la naturaleza, dicho por los científicos, ¿eh? Así de claro. Nos ha intrigado. Bueno, pues con estas apreciaciones de nuestros compañeros Loli y Chema, vamos a despedir el programa. Hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima El Camino del Misterio. Muchas gracias. Hasta pronto. Ay. Pues te voy a contar una historia que me contó mi abuelo, referente a los asombros y los espantos. Como yo he leído tu libro, me has recordado que algunos de ellos son de no enterarse lo que es, claro está. Pues resulta que estaban en el pueblo mi abuelo y otros vecinos, habían ido allí sus mandados y sus cosas, y después se tomaban sus copitas, no tenían bulla por irse al campo. A la hora de que ya de parte madrugada, dije, bueno, que ya nos vamos, pues venga, vámonos. Salieron delante otros, y ese tuvo una porquilla allí con su bestia total que salió detrás, un poquito detrás. Y pillan una vereda de camino, una noche oscura que era, y se vuelven los otros como rayos para atrás. Antonio, vamos a dar un rodeo que ahí delante hay un asombro, un espanto. Y ella dice, bueno, eso no, que sí, que te lo diga que sí, Antonio, vamos a rodear, que hay un asombro ahí. Y bueno, acabamos a seguir para adelante. Los otros le dieron el rodeo, pero él siguió. Y nada, llegó al barranco aquel, y en lo hondo, oscuro, efectivamente, allí había una cosa blanca dando unas pañaletas, y caíó. Y ese que mirando dice, bueno, dije, bueno, abajo de la mula, coge la marra allí al lado, y dice, acá vamos a ver lo que es esto. Y bajó para abajo, ¿qué creéis que era? Pues una oveja animalita se había caído a la zarza, no se podía salir, y allí estaba bregando para quererse salir, y cayó, porque la oveja, por lo visto, cuando no berrean. Y la ayudó a salir, salió la oveja, y ella salió para acá, cogió su bestia y a su casa. Y eso fue el asombro que habían visto los demás. Ha ha ha!